Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es la pedagogía, de qué se ocupa la pedagogía, vamos a ver en qué ciencias se apoya, las dimensiones que posee y qué tiene en cuenta a la hora del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Primero vamos a ver el concepto de pedagogía. Pedagogía viene del griego que significaba paidos, niños, y agogía vendría a ser que significaba llevar o conducir, ¿sí? O sea, se refería a los esclavos, ¿sí? Que llevaban a los niños a la escuela. De ahí viene el término pedagogía, del griego. Y dice el concepto: es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, especialmente infantil, ¿sí? Es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación, especialmente infantil. Bien, ahora, ¿para qué sirve la pedagogía? O sea, llevado a la práctica. ¿Para qué sirve? Pues bien, la pedagogía permite al docente elaborar a través de las didácticas las estrategias y métodos para que los alumnos posean las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos, ¿sí? Entonces, la pedagogía permite al docente elaborar a través de didácticas. Recuerden que en el canal tienen la definición de didáctica, pero se los contextualizo rápidamente. Didáctica es el arte de enseñar y nos dice qué, cuándo y cómo debemos enseñar. Estrategias y técnicas, y métodos. Estoy dispersa hoy día, disculpen. Para que los alumnos posean las mismas condiciones para adquirir y apropiarse de los contenidos o saberes para nosotros, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora rápidamente en un mapa conceptual exactamente de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía, ¿sí? Muchas veces se confunde con didáctica. Recuerden que la didáctica está dentro de la pedagogía, ¿sí? Es una ciencia teórica práctica
o una disciplina, ¿sí? Está dentro del estudio de la pedagogía, la didáctica. Si quieren el canal, recuerden, pueden dejar en los comentarios una duda. Bien, entonces, pedagogía. Primero principal, es una ciencia, no una disciplina. Bien. Segundo, ¿cuál es su función? Su función es orientar las prácticas educativas a mejorarlas, orientar las prácticas educativas para mejorarlas. Próximo, las dimensiones. Es una ciencia que posee una dimensión social, una dimensión cultural, no es solamente a un área en específica, ¿sí? A eso se refiere con las dimensiones. Es intrapersonal, en la formación de la persona individual, es interpersonal, la formación en cómo se relaciona con los otros es la interpersonal, y la profesional. Próximo ítem. ¿En qué ciencias se apoya la pedagogía? Se apoya en la antropología, el estudio del ser, en la filosofía, en la psicología, en la sociología y en la epistemología. Otro aspecto muy importante de destacar en la pedagogía es el término de dar forma, o sea, formación. Cuando hablamos de formación, hablamos de lo siguiente. El alumno va a pasar por un proceso, ¿sí?, de enseñanza, aprendizaje, en el cual, ¿sí?, se encuentra la pedagogía. ¿Para qué? Para formarlo, o sea, va a haber un resultado, una formación del individuo, un producto. ¿Sí? Bajo este proceso, en la cual la pedagogía se va a ocupar del docente, esto es importante, va a ocuparse de la triada la pedagogía, de los padres y de los profesores que se involucran en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, un ítem más. La pedagogía tiene en cuenta los 3 tipos de educación. ¿A qué nos referimos con los 3 tipos de educación? Si me dan un segundo. Recuerden que en el canal, el próximo video que voy a hacer va a ser la clasificación o los tipos de pedagogía, si quieren ampliar esta información, ¿sí? También tienen material de estudio y teorías de conocimiento. Bien, ¿qué les decía con los 3 tipos de educación? Nos referimos a la educación formal,
La educación formal, ¿a qué se refiere? A todo lo que esté instituido. Por ejemplo, las instituciones educativas, ¿sí? Es decir, la escuela. Bien, la educación no formal. Es decir, por ejemplo, un paseo a la biblioteca, un paseo, una salida didáctica, diríamos nosotros, a un museo, ¿sí? Y la última educación es la educación informal. Es decir, es la educación que se adquiere en la experiencia, o como decían nuestros padres, en la calle, la vida diaria, ¿sí? Se adquiere por la experiencia. O sea, la pedagogía se encarga no solo del proceso de enseñanza en el ámbito educativo, sino que se encarga del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno durante toda su niñez, ¿sí? Ya van a ver en el próximo video que les decía los tipos de pedagogía, donde ahí se va a diferenciar la especificidad de cada una de sus ramas, ¿sí? Bien, espero que les haya servido. Si te sirvió, compartí, regalame un me gusta y suscríbete. Gracias.